Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Estamos en la parte final del análisis de los capítulos de Éxodo y hoy veremos capítulo 37 y 38. En estos dos últimos capítulos, la mayoría de los textos que leemos son una transcripción de aquello que está explicado desde el capítulo 25 y hasta el 31. Y se repite una y otra vez como el Señor le mandó a Moisés. Todos los muebles del santuario tienen un importante valor simbólico y se puede visualizar en ellos la obra de Dios con el pueblo de Israel, pero también identificamos la obra de Cristo respecto a toda la humanidad y no solamente con el pueblo de Israel. Es por eso que relacionado con estos requisitos que de alguna manera el pueblo tenía que ir siguiendo dentro de toda la liturgia que venía explicada en la ley de Moisés, muchas de estas cosas están relacionadas, son símbolos con lo que hoy tenemos como doctrina en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, son símbolos, no doctrina, ¿sí? La disposición de los muebles dentro del tabernáculo, el orden que había en cada uno de ellos, los convertía en un modelo de peregrinaje para que cada ser humano pudiese hacer el mismo recorrido para llegar hasta Dios. Lo primero que encontramos es que el tabernáculo es un territorio rectangular de unos 23 metros de ancho por 46 metros de profundidad y que tiene una puerta, ¿sí? La función de la puerta de ingreso implicaba que de una parte de la puerta uno está afuera y lógicamente de la otra parte de la puerta está dentro, ¿sí? Jesús mismo se presenta a sí mismo como la puerta. Dice Juan 19, he aquí yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Esto implica literalmente que la puerta del tabernáculo es una ejemplificación de Jesús. Sin pasar por Jesús no podemos ir al Padre. Hay un solo camino al Padre, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. ¿Sí? Encontramos luego del ingreso, lo primero que encontramos es el altar de bronce. El altar de bronce era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de los animales y era lo primero que se debía hacer. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Naturalmente, este es una referencia importantísima a la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque sin el derramamiento de la sangre de Cristo no habría sido posible que nuestros pecados fuesen quitados, ¿sí? Por eso mismo, el altar es un símbolo que nos ayuda a identificar la cruz de Cristo, el lugar donde Jesús fue ofrecido. El segundo mueble que encontramos es la fuente de bronce, donde es el lugar donde los sacerdotes se lavaban luego de ofrecer el sacrificio, símbolo de nuestra dependencia, de la confesión de pecados delante del Señor, que nos limpia y nos purifica, y no podemos continuamente mantener en comunión con Dios. Y no es posible mantener la comunión con Dios si no nos limpiamos. Y la limpieza tiene que ver, lógicamente, con dos cosas. Confesión de pecado para abandonar el pecado cometido y conocimiento de la palabra y vivir la palabra, porque eso es lo que denota realmente arrepentimiento y nueva relación con Dios. Cuando nos relacionamos con Dios de una determinada manera, debemos tener una relación diferente que la que teníamos antes con el pecado. Tenemos una nueva relación con Dios, también tenemos que tener una nueva relación con el pecado. Esto indica la fuente de bronce y los sacerdotes que ofrecían
Diariamente estos sacrificios debían todos los días, lavarse, a pesar de que ya estaban consagrados. Esto también nos ayuda a situarnos un poquito a los que somos cristianos y pensar que de pronto, bueno, pero yo he aceptado al Señor. Ok, sí, está bien que hayas aceptado al Señor, pero tienes que saber que si no estás día por día continuamente lavándote de tus pecados y viviendo la palabra de Dios, la comunión con Dios no surte los efectos que debería tener en tu vida, ¿sí? Literalmente Efesios 5:26 nos habla de la obra de Cristo limpiando a la iglesia por la palabra, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, todo un símbolo. Estos dos muebles, el, eh, el altar de bronce y la fuente de bronce, se encontraban en la parte que podríamos llamar externa del templo en sí, en la parte del atrio, es decir, está la entrada, el atrio, y en el atrio se encontraban estos dos muebles. Los muebles que voy a citar a continuación se encontraban detrás del primer velo, en lo que podríamos llamar la parte interna, pero no la más profunda. Hay una parte inicial que se llama lugar santo y después viene el lugar santísimo. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición, el candelero y el altar de incienso. ¿Sí? La mesa de los panes de la proposición eran 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel que encontrarían allí en ese lugar el alimento que necesitarían, acudiendo lógicamente a la presencia de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesucristo se identifica. Habíamos visto anteriormente que en el capítulo 10 Jesús dice, yo soy la puerta. En el capítulo 6 de Juan, capítulo 6, bien digo, versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan. Es la puerta y es el pan. Es interesantísimo ver cómo Jesús está en cada uno de los utensilios simbolizado. Los 12 panes simbolizaban las 12 tribus. Y Jesús dice, yo soy el pan, que de alguna manera sirve para alimentar no solo a las 12 tribus, sino que dice, todo el que a mí venga no volverá a tener hambre, sea de las 12 tribus o no. En el Antiguo Testamento, recordemos, Dios se relacionaba solo con Israel como nación. En el Nuevo no hay una nación de cristianos, no existe. Es la iglesia, ¿sí? En diferentes culturas. El otro mueble era el candelero, era la luz que iluminaba el templo y estaba ubicada cerca de la mesa de los panes de la proposición. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy el pan, pero también dice, yo soy la luz. Es increíble. Y está puesta, el candelabro está puesto cerca de la mesa de los panes de la preposición. La luz también es, la palabra es la luz. Y está cerca de la mesa de los panes. ¿Por qué? Porque la palabra ilumina a quien se acerca en base a lo que puede llegar a ver de lo que hay arriba en la mesa. Jesús es el pan que está arriba de la mesa. Y la palabra de Dios siempre nos va a direccionar hacia Jesús. Jesús está en cada uno de los detalles. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la palabra siempre tiene la función de traer luz sobre la persona de Jesús, su obra, su persona, su gracia. Y luego encontramos también en el lugar santo el altar del incienso, ¿sí? El incienso, recordemos, era una sustancia aromática que el sumo sacerdote esparcía sobre el altar y, vaya casualidad, en Hebreos 9:22 dice de Jesús, Cristo es mediador de un nuevo pacto
para los que llamados, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlo de los pecados cometidos en el primer pacto. Es decir, el segundo capítulo de Primera de Juan también hace referencia a la obra de Cristo, diciendo que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Mientras el sumo sacerdote esparcía el incienso sobre el altar, fuera el pueblo oraba. Y Dios aceptaba la oración si el incienso había sido bien preparado, si el sacerdote había confesado sus pecados y si el pueblo afuera estaba orando. ¿Sí? Todo eso hoy es figura de la iglesia. Jesús intercede por nosotros. Sí, pero nosotros tenemos que hacer su voluntad para que nuestras oraciones sean oídas. Si no, nuestras oraciones no son oídas. Todo un símbolo. Por último, detrás del segundo velo encontramos la última parte donde se encontraban dos muebles, el arca y también encontramos el propiciatorio. El arca tenía que ver, era un cofre que simbolizaba la presencia de Dios, y dentro de ese cofre se guardarían las tablas de la ley escritas por Dios y que vemos que son entregadas a Moisés en Éxodo 34. Y aquí hay algo muy interesante también para descubrir, y es el hecho de que este lugar, el lugar santísimo, era frecuentado por el sumo sacerdote solo una vez al año, aunque Moisés tenía acceso cuando quisiera. Toda una figura, toda una figura de la obra de Cristo. Moisés tenía acceso cuando quería. Era de alguna manera una visión profética del futuro, porque la carta a los hebreos dice que Jesús con su sangre abrió un camino nuevo y vivo por el cual todos tenemos acceso a la gracia. En el Antiguo Testamento solo el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año. En el Nuevo Testamento, los que somos hijos de Dios tenemos acceso a Dios todos los días del año por la obra de Cristo. ¿Sí? Las tablas de la ley dentro del arca simbolizaban una estrecha relación entre la palabra de Dios y el Dios de la palabra. No podemos separar a Dios de su palabra, ni tampoco podemos separar a la palabra de Dios. Conocemos a Dios por la palabra. No es un Dios que nosotros vamos a inventar. No, Dios se muestra en la palabra como Él realmente es, y fuera de la palabra no podemos encontrarnos con Dios. Por último, el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca. Allí vemos literalmente la función del sacerdote. El sacerdote cubría con sangre el altar, derramando la sangre del animal sacrificado, ¿sí? Y cubría con la sangre los pecados del pueblo. Y es vital comprender en esto la diferencia existente entre el sacrificio del Antiguo Testamento que cubría los pecados, cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús en el capítulo 1, versículo 29, no recuerdo bien, puedo equivocarme, ¿sí? Ve venir a Jesús, él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no viene a cubrir el pecado, no, los pecados eran cubiertos en el Antiguo Testamento esperando la llegada de Jesús. Cuando la llegada de Jesús se produce y su muerte se produce, se rompe el velo y ya no existe esa pared divisoria, ya no es necesario cubrir los pecados porque Jesús los ha cargado sobre sí. Él quita el peso, el dolor, la responsabilidad del pecado al pecador que se arrepiente. Indudablemente, el propiciatorio era un lugar específico de encuentro con Dios. Aarón representaba al pueblo delante de Dios y acudía con la sangre, pero Moisés era el enviado de Dios al pueblo
quien le llevaba los mensajes que el pueblo debía escuchar. Y Jesús, en Hebreos 3:1, reúne el doble carácter, el carácter de Moisés como intercesor por Dios delante del pueblo y el de Aarón de ser sacerdote delante de Dios por el pueblo. Por eso es llamado él el apóstol y sumo sacerdote de nuestras almas. Finalmente, un pequeño detalle respecto a las promesas hechas a los patriarcas. Leemos en Génesis 46:27 que cuando Israel y toda su familia llegan a Egipto, las personas eran 70. En cambio, leemos en Éxodo 38:26 que los hombres mayores de 20 años eran 603.550. O sea, de 70 pasaron a 603.550. Literalmente la gran nación prometida a Abraham. Dios es fiel y sigue hasta el día de hoy siendo fiel. Dios te bendiga.